Imagina esto. Son las 5 de la mañana, todavía está oscuro, y ya hay agua cayendo en tu huerto. No prendiste ninguna canilla. No hay ninguna manguera conectada a nada. El cielo estuvo despejado toda la noche y no llovió ni una sola gota en la última semana. Y sin embargo, ahí está, un pequeño charco formándose gota a gota dentro de un recipiente, como si alguien lo hubiera estado llenando a mano mientras vos dormías. Te acercás, tocas la tierra alrededor de las raíces y está húmeda, fresca, como recién regada. No hay ningún motor escondido. No hay una bomba zumbando en algún rincón. En realidad, no hay ninguna máquina ahí. Todo lo que hizo posible esto costó menos que un almuerzo sencillo y puede mantener tus plantas vivas en plena sequía. No es un invento nuevo, ni una tecnología secreta que acaban de patentar. Los ingenieros conocen este principio desde hace más de un siglo, y comunidades enteras cultivaron su comida usando exactamente esta misma idea, sin electricidad, sin bomba y sin depender jamás de la lluvia. Así que quédate un rato, porque te voy a mostrar cómo armar esto vos mismo, en una tarde, con materiales que seguramente ya tenés dando vueltas por tu casa. Ahora, antes de que pienses que esto es magia o un truco de edición, para. Ya viste este fenómeno cientos de veces. Lo que pasa es que nunca conectaste los puntos. Pensá en un vaso con hielo en pleno verano. A los pocos minutos, ese vaso empieza a sudar por afuera. ¿De dónde salió esa agua? No vino de adentro del vaso, vino del aire que lo rodeaba, agua invisible que estuvo flotando ahí todo el tiempo, esperando encontrarse con algo lo bastante frío para condensarse. Lo mismo pasa con el rocío que cubre el pasto al amanecer, o con esas gotitas perfectas que quedan atrapadas en una telaraña cuando sale el sol. La naturaleza usa este truco todos los días, en todos lados, y hoy vas a aprender a copiar exactamente el mismo proceso. Porque acá está la parte que a nadie le cuentan. El aire alrededor de tu huerto, ahora mismo, está lleno de agua. Millones de litros flotando en la atmósfera en este preciso instante, más agua que la que llevan todos los ríos del planeta juntos, y casi nadie la está aprovechando para regar ni una sola maceta. Todo empieza con algo que se llama punto de rocío, una temperatura invisible en la que el aire simplemente ya no puede retener más humedad. Cuando ese aire toca una superficie lo bastante fría, pasa algo curioso. El vapor de agua se rinde, abandona el aire y se convierte en gota líquida. Es exactamente lo que pasó con tu vaso helado. Ahora imagínate ampliar ese fenómeno a propósito, crear una superficie grande, hecha específicamente para atrapar esa agua. Eso es, ni más ni menos, un colector de rocío. Un panel que crea miles de puntos diminutos donde el vapor puede transformarse en líquido, uno por cada hilo de la malla. Ahí nacen las primeras gotas, casi microscópicas al principio, pero que rápidamente empiezan a encontrarse con otras. Cuando dos se tocan, se hacen una gota más grande. Cuando varias se juntan, se ponen pesadas. Y cuando pesan lo suficiente, la gravedad hace su trabajo. La gota empieza a resbalar lentamente por la malla, como una perlita deslizándose por un hilo de nylon, hasta llegar al borde de abajo y caer directo dentro del depósito. Mientras vos dormís, esto pasa miles de veces. Gotas naciendo, uniéndose, resbalando, sin motor, sin electricidad, sin que vos tengas que mover un dedo. Solo física básica, trabajando toda la noche. Bueno, ya entendiste el principio. Ahora viene la parte que en serio te va a sorprender. Construir esto es ridículamente simple. La lista de materiales es cortísima, y seguro ya tenés la mitad dando vueltas por tu casa. Primero necesitas una malla de sombra o media sombra bien tupida. Cuanto más cerrado el tejido, mejor va a atrapar las gotas. Esa va a ser el corazón de todo el sistema, el lugar exacto donde el vapor del aire se transforma en agua líquida. Después necesitas 4 tramos de tubo de PVC, que van a formar el marco que sostiene toda la estructura. No hace falta que sea nada sofisticado ni perfectamente prolijo. Su único trabajo es mantener la malla estirada y firme contra el viento. Unas amarras plásticas completan el armado, van a sujetar la malla al marco. Y por último, una canaleta chica, la responsable de juntar toda el agua que vaya escurriendo. Sumando todo esto, el gasto total ronda entre $10 y $14, a veces menos si reciclas materiales que ya tenías guardados. El armado en sí te va a llevar menos tiempo del que pensás. Primero arma un rectángulo simple con los tubos de PVC, de aproximadamente 1,20 m de alto por 90 centímetros de ancho. No tiene que parecer un mueble de diseño, solo necesita quedar firme. Después, toma la malla y estírala sobre el marco, bien tensa, tirando de cada lado hasta que quede como el parche de un tambor.
Sujeta cada borde con las amarras plásticas, más o menos una cada 15 centímetros. Si la malla queda floja en algún punto, el agua se va a juntar ahí en bolsitas sueltas en vez de escurrir, y eso le baja muchísimo la eficiencia a todo el sistema, así que no te apures en este paso. Vale la pena hacerlo con calma. Cuando termines, vas a tener algo bastante simple a la vista, un panel liviano, cubierto por una malla bien estirada. Y acá llega el detalle que arruina la mitad de los intentos de la gente, la posición en la que lo dejas. Mucha gente pone el colector acostado en el piso, apoyado en el suelo, pensando que así va a juntar más rocío. Pero eso, en la práctica, destruye por completo el funcionamiento. Cuando queda plano, el agua no tiene por dónde escurrir, se queda estancada y se evapora de nuevo apenas sale el sol. El secreto es inclinarlo, entre 15 y 30 grados, más o menos como si lo recostaras contra una pared. Así, cada gota que se forma empieza a deslizarse sola hacia abajo, en vez de quedarse pegada ahí sin ir a ningún lado. Otro detalle que cambia todo es hacia dónde mira el panel. Este sistema no depende solo de la malla, depende del movimiento del aire. Si el viento no atraviesa la estructura, casi no pasa nada. El vapor simplemente rodea el panel y sigue de largo. Por eso, antes de instalar nada, camina un rato por el lugar donde pensás ponerlo, al final de la tarde, y presta atención a de dónde suele venir la brisa. Esa dirección va a ser el frente de tu colector. Cuando el aire pasa a través de los hilos de la malla, se frena, se enfría un poco, y ahí es cuando la humedad empieza a condensarse con más fuerza. Es como si el panel fuera una trampa invisible, tendida especialmente para el vapor. También importa la altura. Evita dejar el colector apoyado directo sobre la tierra. El aire cerca del suelo tiende a ser más caliente y más seco, y eso juega en tu contra. Levantarlo apenas unos 30 centímetros ya hace una diferencia notable. Un par de ladrillos alcanzan y sobran para esto. Y pensá también en el sol de la mañana, porque puede arruinar en minutos todo el trabajo que se hizo durante la noche. Si el sol pega directo apenas amanece, el rocío se evapora antes de que puedas siquiera acercarte a recogerlo. Por eso, busca un lugar con sombra en las primeras horas del día. Un árbol cerca o un muro ya te resuelven el problema. Lo ideal es dejar todo armado antes de que se ponga el sol. Así el sistema tiene toda la noche para trabajar. A medida que la temperatura va bajando, el aire suelta cada vez más humedad, y las primeras gotas empiezan a nacer sobre la malla. Crecen despacio, se van uniendo entre ellas, se ponen pesadas, y ahí arrancan a resbalar. Cientos de gotas escurriendo juntas a lo largo de la madrugada, cayendo en silencio dentro de la canaleta, mientras vos ni te enterás. La primera vez que alguien prueba un sistema como este, el resultado suele ser modesto, medio litro de agua en una sola noche. Puede sonar a poco, pero fíjate que esa noche no tenía nada de especial. No había niebla, no había lluvia, apenas la humedad normal del aire haciendo su trabajo. En zonas más húmedas, cerca de un río, de un lago o de la costa, la producción puede subir bastante. Hay quienes logran juntar 1 o 2 litros por noche con exactamente el mismo tamaño de estructura. Ahora imagínate agrandar el panel a 3 metros, o incluso más. Ahí ya estamos hablando de una producción diaria real, suficiente para regar buena parte de un huerto entero. Y sé lo que estás pensando. Medio litro por noche no te llena una casa de agua. Pero no es para eso que sirve esto. Esta agua nace ideal para el huerto. No tiene el cloro ni las sales del agua de red que a muchas plantas les cae mal. Es agua blanda, parecida a la de lluvia, justo la que las raíces prefieren. Eso sí, es importante ser claro en esto. Esta agua es para regar, no para tomar, porque cae al aire libre y junta polvo y tierra en el camino, así que su destino es la base de tus plantas, no un vaso. La forma más simple de aprovecharla es dejar que la canaleta desagüe en un balde, y con eso regás por la mañana. Todavía mejor si conectás un caño finito desde la canaleta directo hasta la base de las plantas más sedientas. Priorizá los plantines recién trasplantados, y las macetas son los que más sufren cuando falta agua y los que más agradecen esa humedad constante apenas amanece. Y hay una combinación que multiplica todo el efecto: cubrir la tierra con un acolchado o mulch justo debajo de las plantas que estás regando. El colector produce agua durante la noche. El acolchado evita que esa agua se evapore durante el día. Uno junta el agua del aire, el otro la retiene en la tierra. Juntos, tu huerto pasa muchísimo más tiempo húmedo con muy poca agua extra. Ahora, para un segundo y pensá en esto. Esta idea no tiene nada de moderna.
en realidad es antiquísima. Civilizaciones enteras ya conocían este principio muchísimo antes que nosotros. En las montañas de Sudamérica, pueblos antiguos usaban piedras inclinadas, superficies frías, donde la niebla se transformaba en gotas durante toda la madrugada, y esa agua se iba acumulando sola en depósitos naturales. En las Islas Canarias, todavía hoy, existen redes enormes que hacen exactamente esto, capturando agua directamente de la niebla que llega desde el océano. En ciertas zonas áridas, esas redes son una fuente real de agua, producen litros y litros todos los días. En el desierto, los arqueólogos incluso encontraron pozos antiguos que quizás nunca buscaron agua subterránea. Algunos especialistas creen que eran colectores de rocío, diseñados para producir agua en vez de solo almacenarla. Pero algo cambió en el último siglo. Llegó el agua entubada. Cuando el agua empezó a salir sola de la canilla, dejamos de preguntarnos de dónde venía. La infraestructura moderna resolvió el problema del día a día, pero de paso hizo desaparecer todo este conocimiento. Generaciones enteras crecieron sin necesitar entender cómo conseguir agua, alcanzaba con abrir la canilla. Mientras tanto, técnicas como esta se fueron olvidando de a poco, guardadas apenas en algún libro viejo o en algún proyecto académico perdido. Pero la verdad es que nunca dejaron de funcionar. La física sigue siendo exactamente la misma de siempre. El aire sigue lleno de vapor de agua y el rocío sigue apareciendo todas las mañanas, esperando que alguien vuelva a prestarle atención. Lo único que hicimos acá fue recordar este principio y ponerlo de nuevo en práctica. Con unos tubos de PVC, una malla simple y una canaleta chica, estás recreando una técnica usada durante siglos, una estructura silenciosa que trabaja toda la noche, produciendo agua sin pedir nada a cambio, sin factura mensual, sin infraestructura complicada. Solo vos y un poco de física natural, sacándole agua directamente al aire. Quizás lo que te interesa es tener más autonomía en tu huerto, o simplemente depender un poco menos de la lluvia. Quizás estás pensando en cómo cultivar en plena sequía, o en dejar de cargar baldes desde lejos cada mañana. No importa cuál sea tu motivo, el principio de fondo es siempre el mismo. El aire alrededor de tu huerto contiene agua, y ahora ya sabes cómo llevarla hasta tus plantas. Si esto te cambió, aunque sea un poco, la forma en la que ves algo tan simple como el aire que respiras todos los días, entonces valió la pena. Porque muchas de las mejores soluciones del mundo son exactamente así, viejas, simples y casi olvidadas. Y cada vez que redescubrimos una de estas ideas, recuperamos un pedacito de nuestra propia independencia. Así que, empezá a mirar el mundo a tu alrededor con otros ojos, porque a veces, la solución que estabas buscando ya está flotando, literalmente, en el aire.